Gracias al Señor por este tiempo. Qué bonito se les ve con la camiseta de la Tri. Se ve como que estuviéramos ahí en un estadio. Bueno, ya mismo gritamos, ¿no? Así que hay que estar preparado para eso. Pero para mí realmente es un gusto, es un placer, es un privilegio poder estar aquí en esta mañana, poder tener este tiempo para compartir la palabra de Dios. Durante esta semana hemos estado viendo algunos temas muy interesantes, justo hablando de este fin de año y de estos gigantes a los cuales nosotros nos enfrentamos cada día. Y cuando nosotros hablamos de gigantes o vemos de gigantes, creo que el deporte es una muy buena forma y ejemplo de ver justamente cuando nos enfrentamos a los gigantes, ¿no? En el deporte uno puede ver y uno se alegra muchas veces cuando un equipo pequeño le gana a un grande, como cuando Aucas queda campeón, por ejemplo. Ahí están los auquistas, ¿no? Entonces, creo que cuando nosotros tenemos esa identificación, sobre todo con los más pequeños, porque decimos, quizás un equipo grande o famoso o un deportista tan laureado pierde contra un equipo pequeño, nosotros podemos identificarnos porque nos encantan esos retos, esas luchas, esas victorias sobre los gigantes, sobre los más grandes. Y es por eso que durante estas semanas hemos estado viendo acerca justamente de enfrentarnos a los gigantes que muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida y nos enfrentamos cada día. Así que vamos a seguir viendo este tema que se llama gigantes de fin de año. Y yo quiero hoy compartirles algo muy especial de una frase famosa que ya les voy a contar. Y este gigante se llama arando en el mar. Arando en el mar. No sé si ustedes han escuchado alguna vez la frase, he arado en el mar. ¿Sí han escuchado? Sí. Bueno, les voy a poner ahí más o menos el contexto de qué significa esto de arar en el mar. Pero en la Biblia quizás una persona pudo haberse sentido de esa manera. Pudo haberse sentido con el hecho de que en algún momento hizo tanto por alguna persona, hizo tanto por alguien, y cuando él ya quiere cosechar los frutos de todo lo que hizo, resulta que no parece, no sale como uno quiere. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 21. Dice lo siguiente: Pedro les dijo, voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos, y todos subieron a una barca y se fueron a pescar. Pero esa noche no pudieron pescar nada. ¿Sí? Eso está en Juan capítulo 21. Y quizás muchos pueden identificar esta escena y este pasaje en el momento donde Jesús hizo un milagro y donde Jesús hizo una pesca milagrosa para que todos puedan entender todo lo que estaba pasando. Y quizás muchos conocen la historia. Jesús les dijo a ellos, no se preocupen, vamos otra vez a la barca y ustedes van a comenzar a lanzar. Y cuando ellos lanzaron, dice que hubo una pesca increíble que ellos ni se le creían, el barco estaba lleno. Y el problema es que este pasaje no es justamente de lo que les estoy diciendo. Se parece mucho a lo que pasó antes, pero es un pasaje que pasó mucho después, muchísimo después. Y hoy vamos a estar viendo por qué llegamos a este punto. Ahora vamos a ir de atrás para adelante. Entonces estamos con Pedro, los discípulos. Pedro dice, bueno, voy a pescar. Los discípulos dicen, vamos contigo. Se suben a la barca, van a pescar y no pasa nada. Y eso es el final de la historia. Vamos a ir pensando en qué fue lo que pasó. Como les decía, la frase arado en el mar es atribuida a un personaje muy famoso para nosotros que se llama Simón Bolívar. Y él dijo lo siguiente, dijo, he arado en el mar y he sembrado en el viento. Esa fue la frase que se le atribuye a él. Estaba investigando un poco y resulta que hay muchos que dicen que realmente él no dijo esta frase, pero como ya se ha hecho tan famoso como que terminaron atribuyendo a Simón Bolívar. Ahora, ¿por qué dijo esto Simón Bolívar? Porque él ideó una forma de que aquí toda la América pueda ser libre del yugo de los españoles, pueda tener su propia independencia. Entonces él comenzó con la mente de estadista, comenzó a hablar con muchas personas influyentes en cada país, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, hasta Argentina. Y él habló porque él decía que podemos hacer una nación grande, una nación libre y una nación que pueda ser próspera, que no esté bajo el yugo de un imperio ni de un reinado. Y su mente fue así. Comenzó hablando.
les interesó todo lo que estaba haciendo y la gente comenzó a hacer eso, decir, sí, podemos ser libres. Entonces, por eso conocemos que todas las batallas de independencia de nuestros países, desde Venezuela hasta Perú, casi tienen las mismas fechas. Está en los años 20, de 1820, todo eso se dio, todas las batallas de liberación, desde Venezuela hasta Perú, Chile y Argentina. Pasó el tiempo, muchos de los países fueron hechos libres, muchos de los países sacaron a los españoles de aquí, comenzaron a tener sus propios gobiernos autónomos, pero resulta que pasó algo que le descorazonó a este hombre Simón Bolívar. Y es el hecho de que cuando ya estaban libres, cuando ya tenían esta capacidad de independencia y de poder volver nuevamente a mirar de otra forma su gobierno, resulta que los pequeños grupos dijeron, bueno, si nos liberamos ahora, también nos podemos liberar de estos más grandes. Y después de haber hecho todas las batallas de independencia, resulta que entre los mismos pueblos hubo otras divisiones y otras batallas donde cada espacio, donde cada persona quería, digamos así, su pedazo de todo lo que habían planeado y había pensado Simón Bolívar. Cuando él vio todo esto y vio que la gente, en lugar de unirse porque todos estaban libres y porque todos podían mirar hacia adelante, dice que él simplemente en una carta a uno de los generales le dijo, ¿sabes una cosa? Creo que todo este tiempo que pasamos liberando, que pasamos hablando, que pasamos gestionando, que hicimos muchas cosas, fue algo que no valió la pena, porque arado en el mar. ¿De qué sirve la libertad si se siguen peleando? ¿De qué sirve la libertad si siguen siendo injustos con los otros? ¿De qué sirve la libertad si sigue habiendo necesidad, miseria y pobreza? Y saben, cuando estaba leyendo la historia digo, qué palabras tan profundas y tan reales. Hoy nosotros podemos estar viviendo exactamente lo mismo. Hoy nosotros tenemos un partido con la selección donde si Ecuador gana vamos a estar muy felices, pero podemos decir, ¿y de qué sirve todo eso? Si nuestro país va a estar pasando las mismas necesidades, las mismas problemas, si nosotros mismos vamos a estar pasando las mismas dificultades. Y cuando este personaje dijo, he arado en el mar, creo que muchos de nosotros podemos sentirnos identificados. Porque ¿cómo se siente usted cuando hace algo por alguien? Cuando se esfuerza quizás para tratar de ser lo mejor en su matrimonio, cuando se esfuerza por tratar de ser un buen padre, o un buen esposo, o un buen estudiante, y resulta que cuando hace todo eso, llega al final a cosechar lo que hizo y resulta que no recibe nada, o no recibe de la misma forma que usted dio. Y es ahí cuando nosotros nos podemos sentir frustrados y podemos decir la misma frase, he arado en el mar. ¿Qué decir de mucha gente, por ejemplo, de muchos papitos, que cuando ya son grandes, en lugar de recibir el cariño de sus hijos, reciben el mal agradecimiento? ¿Sí les ha pasado o sí han escuchado de papitos que se esforzaron y, como se dice, se sacaron el aire por sus hijos? Y cuando ya les dieron todo, resulta que sus hijos les olvidaron y ni siquiera se acuerdan de llamarles o de estar con ellos. ¿Qué de las personas que se esforzaron y se sacaron años y, como dice, pestañas quemándose para conseguir su título? Y resulta que cuando tienen su título y van a presentarse en una empresa, resulta que no les dan a ellos el puesto, sino a la palanca, al sobrino, al primo, al hermano, al cuñado, al amigo del amigo del amigo, del gerente, porque tiene palanca. Y cuando nosotros vemos todo eso, simplemente podemos sentirnos frustrados y podemos decir, he arado en el mar. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Sí? ¿O solo yo nomás me he sentido así? Creo que en algún momento nosotros nos hemos sentido así. Que hemos hecho muchas cosas, nos hemos esforzado, pero al final resulta que cuando ya vamos a cosechar, decimos, ahora sí, resulta que, como dicen, no nos pagan con la misma moneda. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Vamos a ver, como les decía, vamos de atrás para adelante. Pedro está ahí, nuevamente pescando, nuevamente con los discípulos y no pasa nada. ¿Pero por qué pasó todo esto? Yo les voy a poner aquí unas frasecitas y unos refranes y quisiera que ustedes los completen. ¿Estamos? Vamos a ver el primer refrán.
El primer refrán dice, yo te ofrezco y... Yo te ofrezco y... Saben, uno de los grandes problemas que nosotros como personas, como sociedad tenemos es el famoso yo te ofrezco y busca quien te dé. Y creo que así como nos hemos sentido frustrados, también en algún momento de nuestra vida hemos dicho esto. Hemos prometido algo y no lo hemos cumplido. Miren lo que le pasó a Pedro, que está diciendo eso. Pedro, en Mateo 26, dice lo siguiente. Entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Después dice, Jesús le respondió, Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Pero Pedro le contestó, aunque tenga que, yo nunca diré que no te conozco. Y los demás discípulos también dijeron lo mismo. ¿Saben? Creo que una de las razones o de las cosas que nos sentimos frustrados después y podemos decir que hemos arado en el mar, es porque a veces nosotros somos flojos de palabra y flojos de promesa. En muchas cosas. Y si nosotros analizamos todo lo que hemos prometido, no solamente a Dios, sino solamente recuerde las promesas que usted le hizo a su esposa cuando se casó. Acuérdese. Es más, si está con su esposa, dígale, ¿te acuerdas lo que te prometí cuando nos casamos? Sí, dígale, pregúntele. Las chicas van a decir, claro que me acuerdo. Y los hombres van a decir, yo no. Y la otra pregunta sería, ¿usted ha cumplido todo lo que le prometió a su pareja cuando se casó? Pregúntale, ¿te he cumplido todo lo que te he prometido? Todo, no solamente. ¿Te he cumplido todo lo que te he prometido? Saben, amigos, muchas veces nosotros tenemos un flojo, como decía el pastor, un flojo sí y un no que no podemos hacer. A veces prometemos un montón de cosas. Prometemos a veces que vamos a hacer, a veces prometemos cosas imposibles. Prometemos a nuestros hijos, prometemos que vamos a cambiar, prometemos que vamos a trabajar, prometemos que ya no vamos a tomar, prometemos que ya no vamos a tener malos amigos, prometemos que ahora sí, y resulta que somos como ese dicho dice, yo te ofrezco pero busca quien te dé. Pedro hizo lo mismo. Jesús dijo, miren, me van a detener y me van a llevar preso y me van a matar. Y Pedro dijo, no, yo nunca te voy a dejar. Y Jesús le dice, no digas, no te adelantes de gana prometiendo algo que no vas a cumplir. Y Pedro después dice, no, aunque yo tenga que morir contigo, nunca te voy a dejar. Ustedes saben qué pasó después, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros, mis queridos amigos, prometemos y decimos cosas que no vamos a cumplir. Y es un buen momento en este tiempo del año, antes de terminar y antes de volver a hacer un montón de promesas en fin de año, que somos campeones para que llegue a fin de año, llegue el 31 y decir, abrazar y decir, mi amor, ahora sí, este año sí bajo la panza. Desde el 2020 creo que ando, no, desde el 2010 creo que ando prometiendo eso. La única que va a bajar la panza en el 2023 es mi esposa. Entonces, muchas veces nosotros, amigos, somos personas que prometemos y después Él busca quien te dé. Y tenemos que aprender a cambiar esa forma de hacer. Les dejo esta frase. Somos muy buenos para hacer promesas y después hacernos para atrás. Incluso prometemos cosas imposibles de cumplir por pura emoción, aunque con un corazón sincero. Yo les pregunto, cuando Pedro dijo, yo te voy a seguir, no va a pasar nada, yo que estoy dispuesto a morir contigo, él estaba siendo sincero con el Señor. Sí. Él quería hacerlo, él decía, yo tengo toda la emoción para hacerlo, yo no quiero dejarte, Dios. Y saben, las promesas a veces pasan, nos llenamos de emoción nosotros. A veces les prometemos a nuestros hijos, a nuestros padres, decimos, yo voy a hacer esto, tranquilo, yo siempre voy a acompañarte, nunca te voy a dejar.
La emoción, la sinceridad que tenemos está bien, pero el punto es que muchas veces no cumplimos lo que nosotros prometemos. Y ese es un gran problema que después nos lleva a decir arado en el mar y les vamos a decir cómo. Sí. Vamos con el punto número 2. Igual, leen ustedes, yo les leo la segunda parte y ustedes completan. ¿Ya? Sí, ahí póngala. Es mejor decir aquí corrió. Eso. Es mejor decir aquí corrió. Muy bien, todos sabemos esa frase y a veces nosotros la vivimos también en el día a día. Vamos otra vez a ver qué fue lo que pasó con Pedro. Miren lo que dice en Juan capítulo 18, 25. Dice, ¿acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro, ¿qué dice? Volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Al ver Pedro que la situación no era, Señor, contigo voy a morir y no te voy a abandonar, resulta que ya vio cómo era la situación, vio a los soldados, vio a la gente que estaba enfurecida, embravecida, vio que no era así nomás, que en realidad querían matarle a Jesús. Entonces la Biblia dice que Jesús comienzan a preguntar, decir, oye, pero tú también estabas con él, y Pedro estaba diciendo, loco, no, yo ni le conozco, ¿quién también será? Y después fue por otra parte y dice, mire, él también estaba con él, yo le vi. Y Pedro dice, no, ¿qué te pasa? No, estás confundiéndome. No, soy yo. Y dice que por último, uno de los parientes de quien Pedro le cortó la oreja, o sea, una persona que le vio frente a frente cuando Pedro le cortó la oreja, le dice, tú también estabas ahí. Y Pedro dice, no, yo no estaba ahí. Y en ese momento se cumplió lo que Jesús le había dicho a Pedro, que iba a pasar, que le iba a negar. Y saben, nosotros podemos muchas veces hacer promesas, podemos decir o estar dispuestos a hacer las cosas. Pero cuando vemos que, como dice el dicho, las papas queman, hay veces que nosotros decidimos salir corriendo de ahí. Y somos especialistas en hacer eso. Cuando un matrimonio está en los momentos difíciles, cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas de convivencia, cuando hay problemas difíciles, a veces nosotros aplicamos esto, mejor aquí corrió que aquí murió, o sea, mejor nos vamos por acá nomás, yo me abro, tranquilo, vivo mi vida, en vez de seguir aquí eso. Cuando tenemos un problema en el trabajo, cuando tenemos un problema en la familia, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, amigos, muchas veces nuestra actitud, en lugar de enfrentar eso, en lugar de decir, no importa, vamos a seguir adelante, vamos a superar esto que estamos viviendo, que estamos pasando, a veces lo que decidimos nosotros hacer es salir corriendo. Ustedes sí han escuchado esa famosa frase de cuando dicen que papito salió a comprar el pan y no sé dónde iría a comprar, porque hasta ahora no regresa. Porque muchas veces nosotros cuando vemos las situaciones difíciles, en lugar de enfrentar, decidimos huir. Y saben, el problema de huir en las situaciones difíciles es que a la larga eso nos va a alcanzar. Nosotros no podemos huir de los problemas. No podemos. Usted puede como ponerles un poquito en stand-by y decir, ok, voy a esperar un rato, me voy a hacer el loco y como que nada ha pasado, pero más adelante estoy seguro que usted se va a volver a enfrentar a la misma situación, al mismo problema, a la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que muchos de los problemas que vivamos, nosotros tengamos que enfrentarlos para hacer algo que el pastor decía la semana pasada. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? ¿Quién vino la semana pasada? ¿Se acuerdan qué era lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Eso, madurar. Y Dios va a permitir que pasen situaciones complicadas en nuestra vida porque su propósito con nosotros es que podamos ser maduros, maduros en la fe, maduros en nuestra forma de vida.
Y es por eso que por más que usted trate de correr y de decir, aquí me hago el loco, mejor aquí corrió que aquí murió, más adelante, cuando usted esté adelante, quizás en el tiempo, en los años o incluso en la distancia, usted se va a enfrentar con los mismos problemas. Cuando nosotros estamos en el curso de parejas, tenemos en el discipulado de pareja tenemos algunos temas que tratamos, pero uno de ellos es que nosotros tenemos que enfrentar los problemas de nuestro matrimonio. Tenemos que enfrentarlos porque si no los enfrentamos más adelante, eso nos va a traer complicaciones. Hay muchas personas que creen que cuando uno tiene el problema del matrimonio, lo más fácil es divorciarse y casarse con otra persona. Pero resulta que cuando se casan con otra persona vuelven a tener los mismos problemas que tuvieron antes. Porque el problema no son las personas diferentes. El problema es que estoy huyendo a enfrentar algo que Dios quiere que lo supere. Y eso aplica para todo en la vida, mis queridos amigos. O sea, usted puede tratar de huir y de salir corriendo de los problemas y de las situaciones a las que no quiere enfrentar, pero más adelante usted va a tener que volverlas a enfrentar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es universidad, Dios no es colegio. No, con Dios no es que perdemos una materia y Dios dice, tranquilo, pero hacemos promedio y pasas de año. No. Con Dios tienes que mejorar tu carácter y tienes que cambiar eso y voy a seguir insistiendo con eso hasta que lo hagas. Y acuérdese de mis palabras. Si usted está huyendo y tratando de correr más rápido porque no enfrenta algo que puede ser un problema con su esposo, con sus hijos, con su jefe, en su trabajo, en su iglesia incluso. Amigos, yo he tenido un montón de personas conversando que se van de iglesia en iglesia porque no les agradó algo, porque se fueron, porque ya no quieren. Y resulta que cuando llegan a la misma iglesia tienen que enfrentarse a la misma situación. Porque el problema no es la iglesia, porque el problema no son las cosas, no son las personas. Ahí está como la canción, ¿no? El problema soy yo. Y Dios quiere que yo me encargue de mis situaciones y que las supere y que siga adelante. Y eso fue lo que Dios quería hacer con Pedro. Les dejo con esta frase. No, antes de la frase, miren lo que pasó después. Pedro le negó, Pedro se fue triste, dice la Biblia. Jesús murió. Jesús, para los discípulos de ellos estaban muy preocupados porque ya murió Jesús. O sea, todo lo que Jesús les había dicho como que para ellos quedó en la nada porque Jesús se murió. Jesús murió. Y se habían olvidado de todas las promesas y todo lo que había dicho Dios. Jesús murió. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Pedro les dijo, voy a pescar. Y volvemos al principio que les decía. Y ellos les dijeron, nosotros vamos contigo. Todos subieron a la barca y se fueron a pescar. Pero esa noche no pudieron pescar nada. ¿Sabe, amigos? Cuando nosotros no enfrentamos la situación, cuando nosotros no superamos lo que a veces estamos pasando difícil, a veces volvemos al principio. Y saben, hay una frase que me encanta que le dijo Albert Einstein, que si uno quiere resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. Entonces, hay mucha gente que no lo hace. O sea, quiere un cambio en su matrimonio, pero quiere seguir haciendo exactamente lo mismo. Quieren que sus hijos le amen, sean diferentes, pero quieren seguir exactamente viviendo de la misma forma en su familia. Sí, quieren prosperidad, quieren que les vaya bien en su negocio, en su trabajo, pero quieren seguir levantándose a las 10 de la mañana, no esforzarse. Y piensan que haciendo lo mismo van a poder obtener resultados diferentes. A Pedro le pasó eso, dijo, no pude, le negué al Señor, fracasé, así que, ¿qué tengo que hacer? Volver a hacer lo mismo. ¿Qué fue lo que fue a hacer Pedro? Fue a hacer lo mismo que él hacía antes de que se encontró con Jesús, pescar. ¿Y cómo le fue? Le fue exactamente igual que cuando se encontró con Jesús. Fue a pescar y no pudo pescar nada. Amigos, cuando nosotros no enfrentamos las situaciones que nos presenta la vida y que Dios permite que pasen, y nosotros volvemos para atrás,
y volvemos a hacer lo mismo, déjenme decirles, amigos, que vamos a tener los mismos resultados. No van a cambiar las cosas, porque no hemos cambiado nosotros, porque no hemos dado ese paso de fe. A veces queremos que la situación en nuestra familia cambie, queremos que nuestros hijos sean mejores, queremos que haya perdón en nuestra familia, pero queremos seguir siendo iguales, queremos ir con nuestro mismo resentimiento, seguir con las mismas cosas. Queremos que nos alcance la plata, pero queremos seguir gastando lo mismo. Queremos salir de nuestras deudas, pero queremos seguir con nuestra forma de vida que no nos alcanza. Entonces, cuando hacemos eso, volvemos a hacer lo mismo y no va a pasar nada. Nada. Y ese es un gigante al que nosotros tenemos que enfrentar. Les dejo esta frase. Después de un fracaso, muchas veces pensamos volver a lo mismo y los resultados serán los mismos. Si yo fracaso y vuelvo a hacer lo mismo, el resultado va a ser lo mismo. Y eso se convierte en un círculo vicioso del cual nosotros no podemos salir. Y es por eso que mucha gente no puede salir del círculo. Y dice, oye, pero ya, 10 años sigues con el mismo problema, 5 años con la misma situación. Toda la vida te pasas quejando por lo mismo. ¿Qué será? Que volvimos a hacer lo mismo. Y los resultados fueron los mismos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, estamos hasta ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar después de todo esto? Porque ya les dimos, digamos, el diagnóstico. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a ver qué es lo que hace Dios con nosotros. A veces fracasamos, a veces nosotros decimos, ya la regué. Pero Dios hace cosas muy diferentes de nosotros. A ver, quisiera que me ayude. A ver, unas 3 chicas. A ver, vengan 3 chicas. Rapidito. 3 chicas. 3 mujeres ya, porque digo chicas y algunas dicen, no, yo creo que no soy tan chica. No. A ver, vengan 2. Vengan. Una más. Vengan, eso, ya. Ahí vienen las 3 chicas. Sí, vamos a ver ustedes qué tan preparadas están para el partido. Ok, vamos a ver. A ver, tú como estás con la camiseta de la selección vas a empezar. ¿Cómo te llamas? Fernanda, tocaya ha sido mía. A ver, Fernanda, verás, tienes que hacer lo siguiente. Gol, le metes aquí adentro. Tienes una sola oportunidad, ¿ok? ¿Estás bien? Vamos a ver, los premios voy a ver. A ver, listo. Cámaras, por favor, fotos. El futuro de la selección. Recuerda que también hay selección femenina de fútbol, así que el futuro de la selección. A ver, dale, Fer. Púntale bien. Fallaste. ¿Qué hacemos? ¿Otra oportunidad? Ok, no han dicho nada. Dale, Fer. Dale. Muy bien. A ver dónde están los premios. Ya viene ¿Cómo te llamas? Michelle. A ver, Michelle. Igual. No importa, ahí está. Dale, Michelle. Tú puedes, Michelle, dale. Ojalá hoy no estemos así. ¿Otra oportunidad? Vamos, Michelle, tú puedes, Michelle. Dale, Michelle. ¿Qué hacemos? Otra oportunidad. Dale, Michelle, yo le tengo. Dale, Michelle, dale. ¡Eh!
Muy bien, dale, Michelle, viste así. Ojalá y con los árbitros también nos ayuden hoy. Vamos con la última, vamos. Leslie. 2 de 3, vean. Vamos. Vamos, Leslie. ¿Qué hacemos, Leslie? Otra oportunidad. Vamos. Casi, Leslie, casi. La última, vamos. No importa. Vamos a darle otra oportunidad. Dale, Leslie. Muy bien. Gracias, chicas. Démosle un aplauso, por favor, a ellas. Saben, amigos, así es la vida. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos una sola oportunidad para hacer las cosas. Sin embargo, tenemos un Dios grande que está siempre dispuesto a darnos más oportunidades. A veces vamos a fallar porque la vida es difícil, es complicada. Las cosas a las que nos enfrentamos no son fáciles. O alguien que me diga que la vida es fácil de vivirla. No es un camino de color de rosas. Y cuando nos llegamos nosotros y conocemos a Cristo, no es que Dios dice, bueno, mijo, ya conociste, te hiciste cristiano, vienes a la iglesia, así que no va a haber ni un problema más para ti. No pasa eso. Al contrario, parece que nos enfrentamos a más problemas. Pero saben, nosotros tenemos una ventaja mucho más grande. Y es que el dueño del balón, el dueño del arco y el dueño de todo es mi papá. Y saben, amigos, cuando nosotros tenemos eso claro en nuestra vida, podemos decir, sí, yo fui del que yo soy, o yo fui del que dice, yo te ofrezco y busca quien te den. Yo soy de esos, yo he sido de esos. Decimos, sí, yo soy de aquel que dice, antes de seguir enfrentando las cosas mejor, aquí corrió que aquí murió. Sí, yo soy de esos. He prometido muchas cosas a Dios, a mi familia, y les he fallado. A veces he querido salir corriendo de mi casa, incluso decirle, ahí queda todo, me voy. Pero saben, en medio de todo eso, aparece un Dios grande, un Dios misericordioso, para darnos una nueva oportunidad. No importa lo que hayamos hecho. Punto número 3. Hay un verso en la Biblia que dice, y no sé si ustedes lo saben, así que complete. 7 veces... Si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Miren lo que dice Jesús, lo que le dice Jesús a Pedro. Dice, por tercera vez le dijo Jesús a Simón, por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso, ¿qué? De que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Saben, amigos, ustedes conocen la historia, después de que Pedro fue a hacer lo mismo y tuvo los mismos resultados, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos y le llamó a Pedro y dijo, Pedro, quiero hablar contigo. Pedro, quiero hablar contigo. Póngase un momentito en el lugar de Pedro. ¿Qué hubiese pensado usted, siendo Pedro, si después de que le negó 3 veces y que salió corriendo y se encuentra con Jesús resucitado, Jesús le llama y le dice, Pedro, quiero hablar contigo? ¿Qué hubiese pensado usted? Ay, Señor, aquí, mejor aquí corrió que aquí. Como estaba en una playa, como estaba en el mar, no tenía dónde correr Pedro. Simplemente agachó la cabeza y dijo, está bien, Señor, vamos a caminar. Y yo me imagino que en la cabeza de Pedro, mientras estaban caminando con Jesús, estaba quizás Pedro pensando en las respuestas, viendo las cosas que él podía
tener como excusa, sabiendo qué es lo que iba a responder, porque quizás la primera pregunta que él pensaba que Jesús le iba a decir es: Pedro, ¿por qué me negaste 3 veces? Quizás eso pensaba Pedro y decía: Pedro, eso es lo primero que me va a preguntar Jesús. O quizás él pensaba: lo que me va a preguntar a Jesús es: ¿por qué no cumpliste lo que me prometiste? Quizás eso estaba pensando Pedro y diciendo en la cabeza: ¿y ahora qué le digo a Jesús? ¿Y ahora qué le digo a Jesús? ¿Qué hago? Pero saben, Jesús tan misericordioso, Dios que tiene todo eso para nosotros, y como una enseñanza para nosotros, dice que Él se acercó y comenzó a caminar y le comenzó a preguntar algo. Miren lo que dice. Antes de ser la tercera vez, comenzó Jesús diciendo: cuando terminaron de desayunar, porque eso es más, la Biblia dice que cuando ellos estaban, Jesús les preparó un desayuno. O sea, hasta eso. Jesús hizo todo lo contrario de lo que quizás nosotros hacemos cuando nos equivocamos. Porque en vez de llamarles la atención, Jesús les preparó un desayuno. Y después dice: y Jesús, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, la primera pregunta. Entonces ahí estaba Pedro esperando: ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué no cumpliste tu promesa? Y lo que le preguntó Jesús a Pedro es: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y con esa pregunta quizás Pedro se desarmó. Porque quizás Pedro también estaba preguntándose: ¿y ahora qué le digo? ¿Qué le digo? Y saben, me gusta esta versión de la Biblia, que es la TLA, porque hace una diferencia. Dice: Jesús le preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Me amas más que estos? Y Pedro le respondió: sí, Señor, ¿tú sabes qué? ¿Cómo es eso? En las otras versiones están: Jesús le preguntó: ¿me amas? Y Pedro respondió: Señor, sabes que te amo. Pero en esta versión hacen una diferencia, porque regularmente nosotros en nuestro contexto latinoamericano es más profundo amar que querer, ¿no es cierto? Por eso es que cuando usted le dice a su esposa te quiero, dice: a los perros se les quiere. ¿Sí les han dicho eso? Ay, pensé que solo a mí. En nuestro contexto latino, amar es mucho más que querer. Y Jesús le hace esta pregunta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le pregunta: Señor, te quiero. ¿Por qué le pregunta o le responde Pedro eso? Porque Pedro estaba consciente, mis queridos amigos, que su amor no era tan profundo, que le había fallado, que no estaba al nivel de lo que Jesús quería. Pero sin embargo, Jesús le dice: entonces, cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús no le dijo: ¿y por qué solo me quieres? Como a veces preguntan los hombres, ¿no? ¿Por qué no me dices que me amas? Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo: está bien, entonces cuida de mis seguidores. Después dice, Jesús volvió a preguntarle: hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le contestó, ¿qué le contestó? Tú sabes que te quiero. Otra vez. Y Jesús le dijo: entonces, cuida de mis seguidores, pues son como mis ovejas. Y la tercera vez, dice, por tercera vez, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿qué le preguntó? ¿Me quieres? Y Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Y entonces le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas.
¿Saben, amigos? A veces nosotros estamos pensando que muchas veces Dios viene con ese ánimo de juzgarnos cuando nos equivocamos y de lanzarnos, como a veces vemos los rayos de Zeus, y decir: te equivocaste, toma y aprende. Pero sabemos que Dios tiene misericordia, que incluso nos entiende cuando nosotros no somos sinceros de decir: Señor, perdón, somos sinceros de decir: Señor, no soy capaz de hacer todo lo que te prometo. No soy capaz de cumplir todo lo que te digo. Señor, no soy capaz de ser esa persona fiel, íntegra, y esa persona que hace todo y perfecta como tú quieres. No soy capaz. Y saben, aunque nosotros digamos eso, el Señor siempre tiene misericordia nuevamente para decirnos: está bien, entonces yo te pido que hagas algo. Y sigamos lo que dice después, lo que le dijo a Pedro. Le dice: cuando eras joven te vestías e ibas donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará donde no quieres ir. Jesús se refería de cómo iba a morir Pedro y cómo de esta manera iba a honrar a Dios. Y después le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Y volvemos nuevamente al principio. Nuevamente al principio. Porque saben, amigos, cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando no podemos hacer gol, Jesús dice: está bien, tranquilo, pero volvamos al principio. ¿Y cuál es el principio? Sígueme. Amigos, yo no sé cómo usted ha venido hoy. Quizás vino con la intención de ver un partido de fútbol, y está bien, ya lo vamos a hacer. Pero quizás Dios también le está hablando y a usted y le está diciendo: mira, quizás has escuchado hablar de mí muchas veces. Quizás incluso has ido a la iglesia, incluso has hecho muchas cosas. Y sí, te has equivocado, quizás me has fallado. Quizás te has alejado de mí. Pero hoy quiero decirte que vuelvas al principio. Yo te perdono. Yo quiero darte otra oportunidad. Pero el principio de todo es que tú decidas seguirme. No existe otra forma, amigos. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como para cambiar totalmente nuestra vida, que nuestra familia sea diferente, y estamos buscando un montón de cosas, pero al final lo que dice Jesús que hagamos es volver al principio, y el principio es: hijo mío, sígueme. Eso es lo que yo quiero que tú hagas, que me sigas, que me busques, que estés conmigo. No hay otra forma de volver a comenzar. ¿Quieres otra oportunidad? Yo te la doy, pero la condición es que tú me sigas. Me sigas. Póngase de pie, por favor. Proverbios 24:16 dice lo siguiente: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Amigos, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es algo que se necesita esfuerzo, valentía, que se necesita fe. Y quizás usted se va a enfrentar con muchas cosas que no tiene, pero hay una promesa de parte de Dios: es que si nosotros nos caemos 7 veces, nos vamos a volver a levantar, porque el Señor nos da la victoria. Y en el deporte muchas veces pasa eso. En el fútbol principalmente pasa eso. Cuando uno juega fútbol, los que han jugado fútbol saben que a veces uno, al menos si no juega mucho, pasa más en el suelo que corriendo, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que hacer? Levantarse y volver a comenzar. Levantarse y volver a comenzar. Y Jesús también quiere que nosotros hagamos lo mismo con nuestra fe. Levantarnos y volver a comenzar. Les dejo con este pensamiento. Tenemos un Dios de oportunidades que quiere terminar lo que comenzó.
y que está esperando que nosotros decidamos seguirle nuevamente, aunque hayamos vuelto atrás. No sé si tú algún momento o hoy mismo viniste y dijiste, yo no quiero saber nada de Dios. Yo voy a la iglesia, pero por el partido, no quiero saber nada de Dios. Pues hoy te está diciendo, aunque tengas ese pensamiento, yo todavía quiero darte otra oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque yo no te he soltado, porque yo no te he dejado, porque yo voy a seguir contigo siempre y te voy a levantar. Cierra sus ojitos, por favor. No me soltarás. Cierra sus ojitos. Señor, gracias por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros en cada momento. Y hoy venimos delante de ti, Señor, a decirte que tú eres nuestro Dios. Que, Padre, queremos aceptar esa oportunidad nuevamente de seguirte, de estar contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.